¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta fecha retomamos nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema inestabilidad política a partir de los gobiernos del año 1912 al año 1916. Vamos a ir analizando algunas características de los gobiernos que estuvieron durante esta época ocupando la primera magistratura en la República del Paraguay. Podemos ver en la imagen de apoyo hacia la izquierda al doctor Pedro Pablo Peña, al margen, digamos, en el medio, en el centro de nuestro material de apoyo, a Emilio González Navero. Y así también en el extremo, a la parte derecha, también al presidente que ocupó la primera magistratura, Eduardo Schertz. Entonces, estos fueron los gobernantes que estuvieron básicamente en esta época, 1912 a 1916, donde también estaremos analizando una serie de revueltas, de sublevaciones militares y sobre todo varios sectores que habían sido depuestos en el gobierno y querían nuevamente retomar el gobierno. Así tenemos también Manuel Gondra y Albino Jara, que en todo momento ha provocado revueltas a fin de poder ocupar nuevamente la primera magistratura. Entonces estaremos analizando la presidencia del doctor Pedro Pablo Peña. Fue un político, médico y diplomático paraguayo que fue presidente provisional de Paraguay o del Paraguay. Asume la presidencia en fecha 28 de febrero entre el año 1912 hasta el 22 de marzo de 1912. Recordemos que para que pueda asumir esta primera magistratura, el gobierno de Liberato Marcial Liberato Rojas fue obligado a renunciar en el año, mejor digo, en fecha 14 de enero del año 1912, por lo que el Congreso asume esta posición política y nombra del presidente provisional al doctor Pedro Pablo Peña. Entonces, nuevamente mencionamos lo que ya hemos relatado, que en medio de una guerra civil, mediante una sublevación militar, el presidente Liberato Rojas renunció al cargo, también porque fue acorralado, porque hubo una serie de revueltas, hubo una serie de revoluciones, una guerra civil, básicamente también liderado por el coronel Albino Jara, que quería retomar nuevamente a la primera magistratura, y en aquel entonces se vio la necesidad también que el Congreso pueda intervenir y puso para que pueda ocupar la presidencia provisional al doctor Pedro Pablo Peña. Y esto ocurre más o menos en el año o en fecha 29 de febrero del año 1912. Entonces, durante el gobierno del doctor Pablo Peña tuvo muy poco tiempo en el periodo, la primera magistratura en este gobierno, por lo que muchas cosas no se pudo hacer durante su gobierno, ya que él estaba enmarcado en una época de convulsiones, de sublevaciones militares, de diferentes sectores partidarios que quisieran nuevamente asumir la presidencia de la República. Era un periodo, una época revolucionaria que básicamente duró un mes en su gobierno, ya que nuevamente fue depuesto por un golpe militar, por unas convulsiones o sublevaciones militares que le ha obligado nuevamente a renunciar y que pueda asumir nuevamente el siguiente presidente. Estamos hablando entonces de Emilio González Navero. Entonces, de esta manera duró un mes en su cargo, ya que estuvo enmarcado por una serie de revoluciones y de sublevaciones militares, una serie de revueltas que estaba enmarcado en la República del Paraguay durante esta época.
Entonces, una vez depuesto el gobierno del doctor Pablo Peña, mediante esta revolución, mediante este golpe militar, asume la presidencia de Emilio González Navero en fecha 22 de marzo del año 1912 hasta el 15 de agosto de 1912. Se desató en el país un periodo de anarquía que lo llevó nuevamente a la presidencia provisional de la República. Una serie de conflictos, una serie de intereses, una serie de revueltas, ya que cada uno tenía su postura, una política y quería recuperar nuevamente el gobierno. Estamos hablando también de los gobiernos que fueron depuestos, como Manuel Gondra, los partidarios y también los partidarios de Albino Jara. Entonces, estos dos bandos, más otros movimientos liberales y colorados, querían ocupar nuevamente el gobierno. Por lo que podemos observar una serie de revueltas o sublevaciones militares o golpes de estados que constantemente estaban acechados a los gobiernos presidenciales de aquella época. Estamos hablando del año 1912 entre el año 1916 para esta temática del día de la fecha. Algunas de las obras durante el gobierno de Emilio González Navero: se dispuso la reorganización de las Fuerzas Armadas, se creó el banco hipotecario a fin de poder contar préstamos para la realización de diferentes propuestas o diferentes, digamos, trabajos que se requieran hacer, sobre todo para potencializar así la economía del país. Se pavimentaron numerosas calles de la capital. Se hizo una prueba de adoquinado de madera en las calles Palma, Alberdi y 14 de Mayo. Se entregó entonces posteriormente el mando al presidente constitucional de Eduardo Schertz. Entonces, de esta manera se podemos conocer algunas de las obras que le cupo a la presidencia de Emilio González Navero, y posteriormente ya hace entrega del gobierno al siguiente, que es la presidencia de Eduardo Schertz. Entonces, recordemos que en este segmento estaremos analizando la presidencia de Eduardo Schertz. Asume en el periodo del 15 de agosto de 1912 hasta el 15 de agosto de 1916. Recordemos que durante su gobierno se logró una estabilidad política, una estabilidad económica, y digamos ha logrado culminar con el periodo constitucional de mandato. Durante el periodo de este gobierno de Eduardo se realizaron esfuerzos para lograr un acuerdo en cuestión del Chaco. Se continuó avanzando con el protocolo Ayala Mujía del 5 de abril de 1913, una serie de negociaciones con sus pares bolivianos a fin de poder determinar los territorios y poner los límites geográficos en cuanto a las delimitaciones o a las demarcaciones que tenía con el vecino país. Estamos hablando entre Paraguay y el país de Bolivia, a fin de poder ir negociando y poner fin a las demarcaciones fronterizas que tenía con el vecino país. Entonces, esto fue fundamental durante el periodo de gobierno, a fin de poder poner, digamos, en orden los territorios, por lo que se vio necesario seguir señalando las negociaciones con su vecino país. Recordemos que durante este periodo de gobierno de Eduardo se creó un registro electoral permanente. Recordemos que el registro es muy importante electoral, donde se determinan cuáles serían las candidaturas o por qué se puedan, todo lo referente a materia de elección, a materia de votación, todo lo referente a digamos, a las tachaduras que pueden tener. Entonces había una ley electoral que podía, digamos, ordenar y regular todo lo concerniente a materia de votaciones, a materia de cuestiones electorales. Entonces, esto fue fundamental durante su época.
se creó un registro electoral permanente, todo lo concerniente a a las votaciones, a las candidaturas, a los requisitos, en fin, otras aristas que pueda mantener esta legislación. Fue durante este periodo de gobierno. También se creó el registro civil permanente. Recordamos que son las oficinas encargadas de anotar todo lo referente a nacimientos, a los fallecidos, a registrar a las personas de forma individual. Entonces, para eso tenemos un registro del estado civil, donde también se es asentada las condiciones de estado de las personas, si es soltero, si es casado, si es viudo. Entonces, se trabaja conjuntamente con el departamento de identificaciones hoy en día, y son los trabajos o las gestiones que uno realiza a diario, ya sea para el cambio o sucede serie de acontecimientos de la persona, como nacimientos o muertes, y todo esto son asentados en el registro del estado civil de las personas. Entonces, una oficina muy importante a fin de poder tener ordenado y tener también censado a las personas, porque allí se determinan, quedan registradas las personas con sus estados correspondientes. También se implementó el voto secreto, donde toda persona tiene derecho a un voto y no tenemos por qué o la obligación de mencionar por quienes habíamos votado o a quienes habíamos elegido. Entonces, durante su gobierno se garantizó, digo bien, esta figura, la implementación del que el voto es secreto. Recordemos también que durante el periodo de este gobierno se hicieron cambios en referente a materias o leyes agrarias, todo lo concerniente a la agricultura, a la ganadería, y se dio importancia durante su gobierno. La ley de la reforma agraria es una ley donde hay una serie de cambios, como ya hemos dicho, en lo referente a la agricultura, en cuanto a quiénes son los usuarios, de qué manera se los podía ayudar, cuáles son las extensiones de tierra que podían tener para los cultivos, para las cosechas, quiénes podían ser los sujetos, digamos, sujetos beneficiarios por parte del Estado para poder recibir ayuda, asistencia técnica, todo lo concerniente a la agricultura y, por qué no también decirlo, también a la ganadería. Hacía posible la expropiación de latifundios, aquellas grandes extensiones de tierras que no eran productivas, por lo que se debería, digamos, pagarlos, sacarlos y darlos a otras personas con financiamiento accesible a fin de que puedan trabajar la tierra, o sea que la tierra pueda ser productiva. E incluía políticas de redistribución de tierra, es lo que estuvimos hablando, una vez que se realice la expropiación y había un canon, un pago a esas personas por no producir sus tierras, y redireccionar esas tierras para que sean productivas a un costo bajo, sobre todo ayudando con financiamiento a largo plazo, a un costo, digamos, como ya hemos dicho, a un costo accesible, para que se pueda trabajar la tierra y de esta manera mantener la productividad de la República del Paraguay. De esta manera también promoviendo y garantizando la protección de pequeños productores, hacer que los pequeños productores puedan tener todas las herramientas necesarias para la producción y garantizar de que no sean molestados por otra parte. Entonces, básicamente estuvimos analizando en el día de la fecha el gobierno de Eduardo y también Emilio González Navero, y también en los periodos de gobierno de Pedro Pablo Peña. Entonces, hasta aquí hemos llegado de la clase del día de la fecha.